Muy buenos días, queridos niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Primeramente quiero felicitarles por el buen trabajo que están realizando en las casitas. Hoy vamos a ingresar a un nuevo tema que son las casas de ayer y hoy. Y para ello les voy a contar cómo fueron cambiando las casas desde hace muchos años y en las casas de la actualidad. Cuenta la historia que hace más de 2000 años, las personas o los seres humanos no construían su casa, sino que ellos vivían en una cueva. ¿Por qué? Porque simplemente buscaban su alimentación. Entonces, ¿qué hacían ellos? Vivían en una cueva por un determinado tiempo, es decir, tal vez es poco, tal vez es mucho, pero vivían en ese lugar y cuando se acababa su alimentación, su alimento, ellos se iban de ese lugar a otro lugar con toda su familia. Se iban a otro lugar, ubicaban una cueva, encontraban alimento, entonces se quedaban en ese lugar toda la familia. Se terminaba la alimentación, se iba también de ese lugar. Ellos se transportaban. A este grupo se le conocía como grupos nómadas. Después de muchos años, ellos vieron que las cuevas no eran tan seguras. Entonces hallaron en el camino lo que son las cuevas de piedra. Y ellos vieron que eran más seguras y más fuertes, más resistentes ante la lluvia, ante el frío. Entonces se quedaron en las cuevas de piedras. Pero después de muchos años, ellos descubrieron que ellos podían plantar su propio alimento, podían sembrar. Al descubrir el sembradío, se quedaron en un lugar, porque decían, ¿por qué tenemos que irnos de ese lugar si podemos quedarnos? Entonces comenzaron a plantar sus propios alimentos, pero también al quedarse en ese lugar, ellos ya no podían vivir en cuevas porque las cuevas no eran seguras. Entonces comenzaron a construir sus propias casas. Y las casas lo construían de un material, por ejemplo, de un material que podía estar cerca o de lo que ellos podían encontrar. Por ejemplo, utilizaban pajas, palos, era lo más fácil, ¿verdad? Y aparte que lo estaban descubriendo, porque les cuento, niños, que ellos, todo lo que vemos en la actualidad, el hombre ha ido descubriendo poco a poco. Después de muchos años, vieron que las plantas o las hojas que ellos utilizaban para elaborar sus casas no eran muy seguras, entonces comenzaron a utilizar otro tipo de material y aquí vemos lo que es el adobe, la tierra. Empezaron a ver que la tierra el adobe era más seguro y empezaron a construir, y aparte que era más cálido. En los lugares alejados de la ciudad de La Paz, como por ejemplo en el altiplano, podemos ver que las casas están hechas de adobe, pero en los lugares calurosos como el del departamento de Beni, Pando, Santa Cruz, las casas están hechas ¿de qué? De árboles, de hojas de plátano. ¿Por qué? Porque son más calientes. Pero también utilizaban lo que es la piedra para elaborar sus casas, porque eran más seguras. Y si vemos los cambios que ha sufrido las construcciones de las casas, también comenzaron a descubrir que podían elaborar las casas de madera, fíjense acá. Entonces dándole alguna estructura más bonita, ¿verdad? Comenzaron a construir sus casitas de madera. Pero en la actualidad vemos que las casas son de esta forma. Son muy hermosas y el material que utilizan en la actualidad ya no es adobe, ya es ladrillo. Ladrillo, ¿por qué? Porque es más fácil de construir, es más accesible, es más económico. Y si vemos aquí en nuestra ciudad de La Paz, casi la mayoría de las casas están hechas de ladrillo, ya no de adobe, pero en los pueblos o en el campo siguen utilizando paja, adobe para sus construcciones, porque no llega lo que es el ladrillo a esos lugares. Pero en la ciudad ya no utilizamos paja ni adobe, sino que todo es de ladrillos. Niños, espero que hayan entendido
les haya gustado el tema tan cortito. Que Dios los bendiga y gracias por escucharme.